Bueno, queridos amigos, buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Agradecemos a toda la asistencia en el día de hoy. Gracias por la paciencia también en el manejo técnico de todos estos procesos. Ahí vamos mejorando. En el día de hoy, nuevamente contamos con nuestro profesor benemérito, profesor Múnera, nuestro amigo, que va a estar disertando sobre el claustro de la Merced, la muralla y toda una historia fascinante alrededor de las cenizas de Gabriel García Márquez. En el día de hoy contamos también con la presencia del vicerrector de Extensión y Proyección Social, William Malcolm, el cual nos va a dar un saludito en unos minutos. Y les comento que tenemos ya, superamos el aforo anterior. La vez pasada habíamos tenido un promedio de 130 participantes, ya el aforo fue superado y esperamos que hoy nos acompañen muchas más personas. No es más nada que desearles que se gocen nuevamente la actividad. Estamos abiertos a todas sus sugerencias. En el día de hoy, para corregir algunos detallitos, vamos a recibir por el chat todas las preguntas. Ahí las vamos a estar reseccionando durante el transcurso de la conferencia y al final se las daremos traslado al doctor Múnera para que la dinámica sea un poco más rápida y pues todos tengamos la posibilidad de participar. Sin más preámbulo, quiero darle paso al doctor William Malcolm. Doctor William, ¿está por ahí? Sí, Jonathan. Bueno, el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes a todos los participantes de esta conferencia. Como rector delegado y vicerrector de Extensión y Proyección Social, quiero agradecer a todas las personas que se han conectado para participar de esta conferencia titulada Alrededor de la ceniza de Gabriel García Márquez, la historia del claustro de la Merced, el Caribe, las murallas y el teatro. Es un honor, claro, que para mí presentar a nuestro conferencista, porque es una persona que se ha alejado en estos momentos de esa concentración que se necesitan para producir la historia. Me refiero al doctor Alfonso Múnera, que es egresado de nuestra alma mater, magíster y doctor en historia, decano fundador de nuestra Facultad de Ciencias Humanas, vicerrector de investigaciones de nuestra Universidad de Cartagena, embajador de Colombia ante Jamaica, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe y actualmente preside el comité académico del Espacio Cultural de la Merced de la Universidad de Cartagena, desde donde se impulsó la creación del Observatorio del Patrimonio Cultural de la Universidad de Cartagena, iniciativa acogida y consolidada por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Quiero aprovechar este espacio para contarles que el observatorio nace con el objetivo de propiciar procesos de innovación tendientes a realizar seguimientos al patrimonio cultural. Es por eso que hoy, en este ciclo de conferencias que hemos diseñado desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social como estrategia virtual para continuar con las distintas actividades institucionales, pese a la coyuntura que está afectando hoy el mundo con el tema del virus COVID-19, hoy conmemoramos a nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Esta, al igual que todas las iniciativas que ha desarrollado la Universidad de Cartagena, contribuyen a mejorar los impactos sanitarios, socioeconómicos y, ¿por qué no?, emocionales, porque esta crisis está causando en la población mucho desespero. Entonces, disfruten la conferencia, que participen todos los miércoles al encuentro con la historia con nuestro investigador, amigo, Alfonso Múnera Cavadía. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, sin más preámbulos, doctor Múnera, adelante. Bueno, muy bien. Pero muchas gracias, doctor Malcolm, por su generosa presentación. Y muchas gracias a todos ustedes los que están ahora
escuchando y que me van a acompañar en esta travesía por los conventos y particularmente por la Cartagena del siglo XVII. Bueno, quisiera empezar diciendo que, como ya lo señaló el doctor Malcún, esta charla la hemos pensado también en conmemoración, ¿verdad?, de nuestro Nobel García Márquez, que cumplió el día 17, un año más de muerto. Y además, también en conmemoración de esta fecha del 22 de mayo próximo, que tendremos un aniversario más de haber depositado sus cenizas en el convento de la Merced. Bueno, me parece importante porque en realidad, si ustedes se ponen a pensar, el convento de la Merced se convirtió así en la última morada, ¿verdad? La morada definitiva de nuestro premio Nobel. Pero además, siempre hay que tener presente, Cartagena es el escenario de dos de las grandes novelas de García Márquez, ¿verdad? El amor en los tiempos del cólera y El amor y otros demonios. Dos de sus grandes novelas. Y precisamente El amor y otros demonios tiene de escenario un convento, ¿verdad? Es uno de los escenarios más importantes de la novela y en donde hay una de las tramas fundamentales, el convento de Santa Clara. Es más, está basado en una historia del convento de Santa Clara. De modo que de muchas maneras García Márquez estuvo muy ligado a Cartagena. Aquí tuvo su apartamento por muchos años. Aquí construyó su casa cuando pensó que podría venirse a vivir acá y residir aquí sus últimos años, que desafortunadamente por otras razones no pudo hacerlo. Y eso me hace pensar a mí que había una motivación muy profunda y muy fuerte en él y luego en su familia. Juan Gosaín decía el día de la celebración que se depositaron las cenizas, decía Juan Gosaín que García Márquez le había confesado que él quería que después de muerto se depositaran sus cenizas en Cartagena. Luego contaré ya más adelante la historia de cómo fue esto, pero fue una decisión fundamentalmente de su familia, de su señora esposa y sus hijos. Ahora bien, voy a intentar hacer un recorrido por el trasfondo histórico, que es muy interesante, es fascinante, del convento de la Merced. Y por supuesto arrancaré por su fundación en ese gran siglo XVII. Esta ciudad produce una gran fascinación y su historia igual, ¿verdad? Es una historia de conventos, es una historia de piratas, es una historia de esclavos, es una historia de metales preciosos, de oro y platas que van y circulan por el mundo entero. Es una historia de migrantes, es una historia de africanos, en fin, es ese gran momento de la primera, pudiéramos llamar, gran globalización. Ese gran momento en que se está creando el mercado mundial por primera vez en la historia de la humanidad y se está dando el entrecruzamiento definitivo de los distintos pueblos y llamémoslas así, razas. Antes de comenzar quisiera hacer una reflexión. La historia de las ciudades es la historia de los seres humanos que la habitan. Y es también primordialmente la historia de esa íntima relación entre el ser humano y su morada. Su casa es en buena medida uno de los elementos vitales de su experiencia sobre la tierra. Las viviendas en general viven también su propia historia. No son para nada
espacios muertos. A través de ellas se puede contar la historia, los acontecimientos de una sociedad que las habita y las usa. Son espacios humanizados que encierran los signos de una época, las ambiciones, las pasiones, las derrotas de los seres humanos. Contar la historia del convento de Nuestra Señora de la Merced es como asomarnos a eventos claves, a sucesos claves y y asuntos, cosas cotidianas de la Cartagena del siglo XVII y hasta los días de hoy. Todos los grandes conventos de la ciudad se fundan en ese siglo definitivo para su historia que transcurre de 1550 a 1650. Es decir, de la mitad del siglo XVI a la mitad del siglo XVII. Voy a pedirles un gran favor y lo voy a hacer con la venia de ustedes. Esta charla estoy seguro que la vamos a tener que dividir en dos. Y vamos a intentar entonces hacer este recorrido por la Cartagena de los conventos del siglo XVII hasta la independencia. Y luego podríamos hacer una próxima, el próximo miércoles, que también es fascinante, desde la independencia, siglo XIX hasta los días de hoy. Todo ello teniendo como eje el convento de la Merced, que es, a fin de cuentas, el núcleo desde el cual nos vamos a mover hacia afuera. Ahora bien, habría que hacerse una pregunta inicial, por pura curiosidad. ¿Qué es esto de la Orden de Nuestra Señora de la Merced? Entonces yo me puse a mirar, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿cómo es esto de las órdenes? ¿No? Y me encontré con un dato fabuloso, un dato de novela. Y es que la Orden de Nuestra Señora de la Merced se creó en el siglo XIII. En el siglo XIII. Y fíjense ustedes, nació como un instrumento de la lucha contra los musulmanes en la época en que España estaba dominada durante, 7 siglos. Buena parte de España, o la mayor parte de España, estuvo bajo el dominio de los musulmanes. Y es curioso porque la finalidad principal de la orden en esa época era la redención de los cautivos. Cosa más curiosa, ¿no? Es decir, aquellos españoles que caían cautivos de los musulmanes, entonces esta orden hacía todos los esfuerzos posibles para rescatarlos, hasta llegar incluso con frecuencia a entregarse ellos, a cambiarse ellos, es decir, a entregarse ellos a cambio de los militares, los cautivos por los musulmanes. De manera que nació en función militar, diría yo, ¿verdad? Era parte de un complejo militar. Y por eso, hasta ahora, se llamaban, se les daba una especie de rango militar a los directores de la orden. Y eso porque tenían, como la orden de los jesuitas, tenían una especie de función militar que cumplir. Bueno, desde ese siglo XIII se fue expandiendo la orden, ¿verdad? Y llegó a nuestra Cartagena en el siglo XVII, en los inicios prácticamente del siglo XVII. Tenemos la cédula real, o sea, cédula real quiere decir, digámoslo así, el decreto del rey, mediante el cual la orden del rey, mediante el cual ordena al gobernador de Cartagena, ¿verdad? Que
que se establezca la orden en la ciudad. Pero en esa cédula, y esto me parece muy interesante para entrar en materia, de 1617, en esa cédula aclara el rey que está de acuerdo, que le dice al gobernador que sí, que hay que establecer la orden, pero deja también bien claro que no se puede utilizar un solo centavo de los dineros del rey, ¿no? O sea, de los dineros oficiales. Mejor dicho, la orden, si se quiere establecer en Cartagena, se establece, pero a cuenta suya. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esta orden qué era lo que quería hacer en Cartagena en el siglo XVII? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y aquí es donde empieza la historia fascinante. Se piensa que el convento estuvo listo en 1625. En 1625 debía estar ya el convento listo para empezar a funcionar. Pero, y entonces viene la pregunta, ¿por qué? La orden que tenía, fíjense bien, la orden estaba establecida ya en Lima. Y este es un dato muy curioso, pero que es bueno que se sepa, ¿no? En este siglo XVII hay dos grandes capitales, llamémoslo así, dos grandes ciudades, que son, bueno, las ciudades de La Plata, ¿no? De La Plata, del mineral plata. Son México, por supuesto, y Lima. Son los dos grandes centros de los cuales va a llegar tanto metal, tanta plata a España, a Madrid, que como decían en la época, que con la plata que llegó, que sacaron del Perú, sobre todo el gran símbolo, ¿verdad?, del Potosí, de esas montañas de plata que era el Potosí, ahí cerca del Cusco. De esa, estoy hablando por supuesto del viejo Perú, de esa plata, decían, se podía construir un puente de plata que atravesara el océano Atlántico y llegase atravesara todo el océano Atlántico desde América hasta España. Bueno, y nosotros éramos también, en cierto sentido, el reino del oro en la primera mitad del siglo XVII y en la segunda mitad del siglo XVI. Entonces, teníamos esos dos grandes metales preciosos que fueron tan importantes y tan fundamentales para activar el capitalismo en Europa. Fueron uno de los factores fundamentales que permitieron el desarrollo de la industria y de la industria marítima y manufacturera en Europa. Pero bueno, decía yo que es muy, digamos, es necesario saber que Lima era uno de los centros y ahí estaba establecida ya la Orden de la Merced, la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Y entonces, ¿por qué Cartagena? Pues aquí viene un dato importante. Cartagena era el punto, si ustedes ven el mapa del Caribe, que es tan importante en este caso, ustedes verán que Cartagena está situada arriba en la esquina sur del Mar Caribe. Eso quería decir que Cartagena era la entrada, ¿verdad? No había aviones en esa época, era la entrada hacia el sur de América, o sea, era la entrada hacia el Perú. De modo que era muy importante tener un convento aquí, sobre todo para los, y así lo pide la Orden de la Merced en el siglo XVII. Le solicita al rey el convento para dos cosas. Una, para que los frailes que van hacia el Perú, a catequizar indígenas hacia el Perú, puedan llegar a Cartagena, donde llegan inicialmente por barco, y puedan entonces tener un sitio al que llegar y seguir su travesía. Esa es la razón principal que ellos dan, ¿no? Y entre otras cosas, para no tener que pagar alquileres y para no tener que tener el problema de buscar un sitio en una Cartagena que era muy populosa.
Y el segundo motivo, que no está dicho en la cédula, es que Cartagena en sí misma constituía un lugar de extraordinaria importancia, ¿no? Un lugar al que fueron llegando todas las distintas órdenes religiosas. Y fueron llegando en ese periodo que va de 1550 a 1650, pero sobre todo en las 3 primeras décadas del siglo XVII, es decir, desde 1600 a 1630. Entonces, digamos que tenemos el convento de la Merced establecido ya en 1625, dispuesto a recibir a los frailes que vienen a establecerse allí en Cartagena. Pero si hacemos una rápida mirada sobre los conventos de la ciudad, ahí tengo unas fotos que voy a pedir que las suban. Si hacemos una rápida mirada sobre esos conventos, ese es el interior que están viendo ustedes, es el interior del convento de la Merced, donde tenemos ya las cenizas de nuestro premio Nobel García Márquez. Y luego tenemos allí unas fotos de los conventos de la Merced. Esa es una foto aérea tomada del libro de Jaime Borda, un gran libro, un maravilloso libro de fotografía aérea. Ustedes ven, el convento era prácticamente toda la manzana, porque ahí está el convento y luego le sigue el teatro. No está muy clara la fotografía, yo no soy desafortunadamente un experto, pero bueno. Pero ahí tienen ustedes el convento, ¿verdad? Y luego tienen el Teatro Heredia, que era realmente la iglesia del convento. Enfrente tienen el mar. Y luego me gustaría decirles rápidamente, en la primera mitad del siglo XVII se establece el convento de Santa Teresa en 1609, ¿no? Es ese convento que ustedes están viendo ahí, el convento de Santa Teresa en 1609. Y se establece el convento de San Diego en 1600. Este que están viendo es el convento de San Pedro, con su bellísima iglesia. Pero antes del convento de San Pedro se había establecido el convento de San Diego, que es este que están viendo aquí, en 1608. El convento de San Pedro se empieza a construir en 1603, o al menos el rey da la orden de que se construya en 1603. Debió durar por lo menos una década o más construyéndose. Entonces, se los he querido mostrar para que ustedes vean lo monumental que eran estos conventos, el tipo de gran construcción que eran estos conventos que prácticamente ocupaban toda una manzana, ¿verdad? Antes de estos 3 conventos, el de Bellas Artes, el de San Pedro y el de la Merced, ¿verdad? De Bellas Artes, digo, el convento de San Diego que están viendo ahí. Se había fundado el convento de San Agustín, donde está la Universidad de Cartagena, en 1580, y se había fundado el convento de Santo Domingo, ¿verdad? Y el convento de San Francisco. Santo Domingo y San Francisco son muy interesantes. Fueron los primeros conventos. Estaban en funcionamiento alrededor de 1550 los dos. San Francisco en el Getsemaní, ¿no? Y Santo Domingo, pues, son una de las plazas importantes de Cartagena. Ahora, estos conventos tienen todos unas historias maravillosas, ¿no? Tienen unas historias con las cuales se podrían escribir novelas, ¿no? Y voy a contar de estas historias una que es de las que yo disfruto más, que es la historia del convento de Santo Domingo, ¿no? El convento de Santo Domingo y en particular la historia de su Cristo de la Expiración. Cristo de la Expiración, que es un Cristo bellísimo,
muy especialmente estimado en la ciudad de Cartagena. La historia es muy breve. La historia es que se presentó en cualquier momento al convento un escultor, ¿verdad? Un escultor no conocido. Nadie sabía quién era este escultor. Y decidió trabajar allí en algún lugar del convento. Y un día unos padres del convento le trajeron un madero para que hiciera un Cristo, para que hiciera el Cristo de la expiración, ¿verdad? El Cristo crucificado. Y él dijo que ese madero no era lo suficientemente largo, que a ese madero le faltaban 2 palmas de largo. Y entonces los padres llevaron el madero de nuevo a las playas de Cartagena, donde lo habían encontrado. Y unos días después volvieron y encontraron que el madero había crecido un tanto. Se lo volvieron a traer al escultor. Y el escultor llegó y señaló que desafortunadamente todavía le hacía falta una palma de largo, una palma de largo. Lo volvieron a llevar a la playa. Unos días después volvieron a la playa y lo encontraron un poco más largo. Allí entonces se lo llevaron al escultor. El escultor pidió encerrarse sin que nadie lo molestara, que simplemente le pusieran la comida por debajo de la puerta, pero que nadie lo molestara. Y se encerró, y cualquier día, días y días y días después, abrieron la puerta y encontraron el bellísimo Cristo de la expiración completamente elaborado del madero. El escultor había desaparecido y la comida estaba intacta. Entonces cuenta la leyenda que el escultor era un ángel enviado por Dios para hacer esta bellísima escultura que era el Cristo de la expiración. Pero hay otra historia y aquí es donde la historia se completa, que es una maravilla. Y es que, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de la viruela? Pues bien, la historia es que la epidemia de la viruela ataca a Cartagena en 1754, más o menos, mediados del siglo XVIII. Ataca a la ciudad de Cartagena. La viruela siempre estuvo atacando a Cartagena. Y entonces deciden sacar a Nuestra Señora del Rosario por las calles, ¿verdad? La imagen de Nuestra Señora del Rosario, pero no sirve de nada. Y después el cabildo decide ofrecerle una novena a San Roque, ¿verdad? El santo de los enfermos, pero tampoco sirve de nada. Hasta que finalmente se le ocurrió a uno de los padres hacerle una imagen al Santo Cristo una novena al Santo Cristo de la expiración. Y echa la novena y punto final a la epidemia. De manera que surgió la historia que por tradiciones ha consagrado esta imagen como una imagen sagrada. Surgió la historia del Cristo de la expiración como un Cristo milagroso. Muy bien. Supongo yo que los católicos disfrutan mucho de estas historias, pero en general todos los seres humanos disfrutamos de estas maravillas de las historias y así hay muchas, pero hay una en la que me voy a detener también para darle entrada a un tema que me interesa muchísimo comentar con ustedes y que me parece una de las entradas fascinantes a la historia de Cartagena, una de las entradas realmente fascinantes a la historia de Cartagena. Y esa entrada tiene que ver con el convento de San Diego. Mire, el convento de San Diego fue, como les dije yo, uno de los conventos también del siglo XVII, ¿verdad? El convento de 1608, en una zona que se llamaba la zona de los Agüeyes, porque así le decían a los pozos de agua, y ahí parece que había una gran concentración de pozos de agua, del agua que tomaban las personas. No había, por supuesto, acueducto en Cartagena. Lo que les quiero contar es que el gran benefactor
el gran benefactor de ese convento de San Diego fue Jorge Fernández Gramajo. Jorge Fernández Gramajo, ese nombre es muy importante, Jorge Fernández Gramajo. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué es importante? Porque a mí me surge una pregunta que le debería surgir a todos, y es, bueno, ¿y cómo fue posible, diría uno, cómo fue posible que en este siglo, ¿verdad?, en el siglo XVI y XVII, cómo fue posible que se construyeran estos grandes conventos en Cartagena? ¿De dónde salía el dinero? Porque esto costaba dinero, por supuesto, ¿no? Los terrenos costaban dinero, las construcciones duraban años y había que financiarlas. ¿De dónde salía ese dinero? Pues bueno, una manera general de contestarla es que salía de las limosnas. Pero ¿y quiénes daban las limosnas? ¿Quiénes daban tanto dinero como para poder construir estas extraordinarias, enormes edificaciones? Bueno, María del Carmen Borrego Pla dice en alguna parte de su libro sobre Cartagena de India, dice que era fundamentalmente financiada por los mercaderes, o mejor dicho, dice que los mercaderes financiaban con frecuencia los conventos y los hospitales. Los conventos y los hospitales. Bueno, no tenemos el dato exacto de quién financió el convento de la Merced. No, ese dato no lo tenemos ahora. Pero podemos suponer que hubo mercaderes que ayudaron a financiar el convento de la Merced, porque igual los curas estos que vinieron aquí a Cartagena no tenían un centavo. La corona no les iba a dar un centavo y Lima no les iba a dar tampoco un centavo. Entonces, esto debió salir seguramente de esos dineros de Cartagena. Pero ahí viene otra cosa interesante. Para que eso se pudiera hacer es porque indica que estábamos en una ciudad de extraordinaria riqueza, de extraordinaria prosperidad. Y ese gran momento de prosperidad de Cartagena atraviesa, con altos y bajos, va de 1550 a 1640 más o menos. Ahí empieza un declive, ¿verdad?, que va a durar también alrededor de un siglo o más, hasta que en la segunda mitad del siglo XVIII empiezan de nuevo las grandes construcciones militares, que entonces le dan otra relativa prosperidad a Cartagena, pero nunca como en esa primera mitad del siglo XVII. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, pero entonces fueron los comerciantes. Y sí tenemos el dato de Jorge Fernández Gramajo, que financió él la construcción del convento de San Diego. Ese dato lo tenemos, pero además María del Carmen Borrego Pla dice que no solo financió eso, sino que seguramente contribuyó con distintos conventos. Ahora, fíjense bien, ¿quién era Jorge Fernández Gramajo? Esto sí que es importante. Y esto lo digo porque, ¿cómo vamos a entender esta gran monumentalidad de conventos, de arquitectura oficial? Ustedes han visto el Palacio de la Gobernación, el Palacio de la Aduana, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a entender si no en un contexto de muchísima prosperidad? Yo creo que este conjunto en el siglo XVII, fuera de Lima y México, en esa segunda mitad del XVI y primera del XVII, ese gran conjunto arquitectónico no lo tiene sino Cartagena, además de Lima y México. De manera que, pero bueno, y entonces la otra pregunta es, ¿y estos comerciantes quiénes eran? ¿Quiénes eran estos comerciantes? ¿A qué se dedicaban? ¿Que podían financiar grandes conventos? ¿Que podían financiar hospitales? ¿Verdad? ¿Y de dónde salía entonces este dinero? Y aquí viene un momento, una explicación, digamos, un trasfondo clave de la historia cartagenera.
Pues mira, lo que sucede es que Cartagena, a finales del siglo XVI y principios del XVII, Cartagena es ya uno de los grandes centros del comercio mundial, del comercio mundial. Estamos hablando de una ciudad que es ya un gran puerto. Estamos hablando de una ciudad por donde circulan enormes cantidades de oro y plata, del oro venido del Perú, que llega a Panamá y luego viene a Cartagena y se resguarda en Cartagena por meses, porque la bahía de Cartagena era más segura y era menos insalubre que la bahía de Panamá, que vivía atacada siempre de fiebre amarilla y de otras cosas, ¿no? Entonces Cartagena era un gran puerto de circulación de metales preciosos, de comercio mundial y además del gran negocio en el que se basó en gran parte la prosperidad de la ciudad, que fue del tráfico de esclavos traídos del África. Ese fue el gran negocio de la ciudad en el siglo XVII. Yo diría desde 1580 hasta 1640. Cartagena es uno de los grandes puertos, una de las grandes factorías del tráfico de esclavos. Pues, como suele suceder en la historia de la humanidad, precisamente con ese dinero que salía de ese tráfico infamante, de ese tráfico que constituía, por supuesto, una actividad inhumana, pues de ese tráfico salía seguramente los dineros con los cuales se financiaban hospitales y se financiaban conventos, ¿verdad? Porque en la época todo el mundo acepta el tráfico de esclavos. La iglesia misma está involucrada en eso. Sabemos que los jesuitas tenían haciendas muy prósperas, cultivadas por esclavos, ¿verdad? De modo que estamos en una época en donde ese tráfico es generalmente aceptado y en donde esos traficantes de esclavos van a hacer enormes, fabulosas riquezas, pero además van a montar las rutas de un comercio, de un intercambio mundial desde Cartagena. Y ahí entra la historia fascinante de, agrego lo siguiente, el monopolio del tráfico de esclavos en Cartagena estaba en manos de comerciantes conversos, lo que llamaban nuevos cristianos o nuevos católicos, que eran de ascendencia judía, ¿no? Casi todo, mejor dicho, de 1580 a 1640, el comercio grande de esclavos en Cartagena lo monopolizan los portugueses, los hombres de nación portuguesa. Pero estos portugueses son, en su inmensa mayoría, son judíos conversos, con estrechísimas relaciones, y esto es fascinante, con estrechísimas relaciones con una de las grandes mecas de los comerciantes judíos de la época, que era nada menos que Holanda, los Países Bajos, Amberes. De manera que aquí tenemos un entretejido mundial en el cual Cartagena ocupa un papel protagónico. Y vuelvo entonces a Jorge Fernández Gramajo, fundador, es decir, fundador no, pero benefactor de conventos y hospitales, y particularmente benefactor del convento de San Diego, que además hay otra historia aquí que se las voy a contar, igualmente fascinante. Pues Jorge Fernández Gramajo era uno de estos poderosos comerciantes portugueses, ¿verdad? Que llegó a Cartagena, fue capitán general de una de las milicias cartageneras, si mi memoria no me traiciona, fue regidor, o sea, fue miembro de incluso
del Cabildo. Pero una cosa interesante, este hombre siempre estuvo allí en las lindes, ¿no? Hasta que finalmente fue acusado por la Inquisición por prácticas judaicas, porque la Cartagena de esa época llegó a tener decenas, cientos de portugueses de ascendencia judía, Y se tenía siempre la sospecha de que estaban practicando el judaísmo a pesar de que se habían declarado católicos. Pero además, los comerciantes sevillanos españoles establecidos aquí y los comerciantes de Cádiz y en general los españoles vivían con mucho celo el poder económico de estos comerciantes judíos que controlaban el tráfico de los esclavos y que fueron en parte los protagonistas, los benefactores del crecimiento de la ciudad, Y entonces encuentra uno historias fabulosas. Y voy a contar dos historias que tienen que ver con este comercio de esclavos. Pero la primera es que tienen que imaginarse lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Estamos en el siglo XVII, en los primeros años del siglo XVII. Situémonos 1630. Estamos hablando 400 años antes, ¿no? Y empiecen a pensar lo siguiente. Estamos situados en 1630, en una ciudad, Cartagena, y empezamos a ver el entramado de este comercio. Y encontramos que aquí hay comerciantes que están negociando, están haciendo un comercio que de una u otra manera liga directa e indirectamente a España, al África, a Holanda, a distintos puntos de la América, México, Guatemala, Lima, el Caribe. O sea, es una red mundial de comercio, de un extraordinario dinamismo, Es uno de esos momentos realmente fascinantes de la ciudad. Y ese momento de extraordinario dinamismo va a generar esta maravillosa arquitectura cartagenera. Pero volviendo a este comercio en manos de estos comerciantes judíos, aquí hay un dato también fascinante. Les voy a contar. Al lado de Jorge Fernández Gramajo, que entre otras cosas tenía un sobrino que se llamaba Antonio, que también era negociante de esclavos, ¿verdad? Eran de los negociantes que... y Jorge Fernández fue además factor, o sea, él manejó la factoría de esclavos en un momento en que los portugueses tenían el monopolio del comercio de esclavos. O sea, el rey le entregaba mediante un sistema, el rey de España, mediante un sistema que se llamaba el sistema de los asientos, le entregaba a una determinada persona el monopolio por un determinado tiempo o por un determinado número de esclavos. Ahora, al lado de esto también, ustedes comprenderán que las cifras oficiales no nos ayudan mucho porque se desarrolló un intensísimo contrabando. A Cartagena venían de todos los lugares a comprar esclavos para llevar al sur de Latinoamérica. Llegaban a Quito, a Popayán, a Quito y luego al Virreinato del Perú, que se extendía hasta los límites de Argentina. Y de ahí pasaban también a Buenos Aires. De ahí pasaban también a lo que era en ese momento la provincia de Buenos Aires. De manera que, o de La Plata. De manera que esto tenía una intensidad enorme, además de que estos esclavos iban a nuestras minas también, que en esa época las minas principales estaban en Antioquia, ¿verdad? Y es muy interesante porque
los antioqueños no saben, y esto es una cosa que voy a decir de paso, los antioqueños no saben que durante siglos su fortuna se basó también en el tráfico de esclavos y en el trabajo de los esclavos, en las minas, ¿verdad? En las minas de oro, las minas en los aluviales. Y no saben que en 1852, en el censo, la mayor parte de lejos de la población antioqueña eran negros y mulatos. Negros y mulatos. Precisamente por eso, porque su economía se basaba en esa economía minera. Pero bueno, volvamos a nuestros comerciantes judíos que construyeron, que hicieron posible la construcción de los conventos. Hay dos historias que les voy a contar, que nada más nos permiten entrar a ese mundo fascinante, ¿verdad?, de la Cartagena del siglo XVII. La historia de Andrés Vasquez. Andrés Vasquez fue uno de los más poderosos hombres de la Cartagena del siglo XVII, nacido ya aquí en Cartagena, ¿no? Era hijo de un portugués venido de la región de Amberes, de la cercanía de Amberes. En realidad venía, no, pues tenía la nacionalidad portuguesa, pero venía en realidad de Holanda. Venía de Amberes. Su padre había sido un comerciante de Amberes que se vino a las Islas Canarias. Enrique se llamaba su padre. Se vino a las Islas Canarias y de las Islas Canarias se vino a Cartagena. Y Andrés Vasquez nació en Cartagena. Nació en Cartagena. Y tuvo extraordinarios negocios. Además era un gran financista, porque Cartagena era un gran centro financiero. Aquí circulaba el oro y la plata, que era una barbaridad, y aquí se hacían las grandes tasaciones, los grandes intercambios que le daban valor al oro y la plata. Y Vasquez era un gran banquero. Esta historia está muy bien contada por un libro de un historiador español, Julián Ruiz. También Antonino Vidal escribió algo sobre eso. Yo les he dado, ahora se las pasarán, les he dado una bibliografía mínima en donde hay, mínima digo, porque ahí hay buena parte de estos datos, pero los hemos ido encontrando en distintos libros. Andrés Vasquez, hijo de nieto de flamencos, hijo de flamencos, nacido en Cartagena, fue un poderosísimo banquero. Él financió muchos de los viajes y muchos de los negocios del tráfico de esclavos en los años de 1630. Tenemos incluso la lista de los préstamos que hacía Andrés Vasquez. Y le prestaba no solo a gente de Cartagena, le prestaba a gente de Lima, del Perú, del interior de la República, en fin, le prestaba a mucha gente. Y este hombre, que llegó a serse, según algunos, el hombre más rico, más poderoso de la Cartagena de esa época, tuvo también problemas muy serios con la Inquisición. Incluso estuvo preso por la Inquisición, pero por unos sucesos que no voy a empezar a detallar ahora. Pero también era acusado de practicar el judaísmo. También era acusado de practicar el judaísmo. Y dicho sea de paso, muchos de estos comerciantes que hacían tráfico de esclavos negociaban con dineros que prestaban en Holanda o con socios holandeses. De manera que ustedes ven allí cómo era de dinámico todo este entramado, cómo era de dinámico todo este entramado. Y voy a... ahora, ¿por qué los portugueses controlaron el comercio? Porque controlaban la fuente del negocio, controlaban las rutas africanas y controlaban precisamente en ese momento. Después vendrían los ingleses, que fueron los reyes también. En la segunda mitad del 17, 18, fueron de los principales tratadistas de esclavos. Pero en esa época los portugueses tenían el control de las rutas, estaban establecidos en Angola. Académica para orientar a sus hijos. Muchos de ellos tienen que ni
siquiera tienen. Y sabían por dónde traficar, sabían cómo hacer los negocios, en fin, con el África. Tenían ya todas las redes montadas. Eso les dio una preeminencia, hizo que los españoles los necesitaran. Pero bueno, voy a ir redondeando esta historia de manera que podamos avanzar. Hubo otro de estos que vale la pena mencionar, otro de estos negociantes, Blas de Paz. Este Blas de Paz vivía por allí cerca también del convento de San Diego, por ahí por la Plaza de los Agüeyes, que era la plaza esta que está ahí cerca de Santo Toribio en la época. Y este era cirujano y también tratante en el comercio de esclavos, Blas de Paz. Y se decía que en su casa se hacían ceremonias, sinagogas, reuniones de judíos conversos, clandestinas, ¿verdad? Y ahí se reunían un grupo de comerciantes grandes y también de otros oficios. Y se decía que él era el más prominente de todos, actuaba de rabino. Y esto es otro capítulo apasionante de la historia de Cartagena. Pues también la Inquisición al final lo enjuició precisamente acusándolo de prácticas judaicas. Entonces esa Cartagena del 17 es una Cartagena de intensísimo comercio, en donde el comercio, la trata de esclavos es el más prominente y el negocio que produce más dinero en ese momento, con todo lo inhumano y todo lo infame que era, pero así era. Y estaban también, por supuesto, los negocios de grandes manufacturas, ¿verdad? Aquí llegaba muchas de las manufacturas que luego iban al interior del país, iban al sur. Llegaba mucha cosa a Cartagena, de ahí su enorme importancia y de ahí la importancia del convento, de los conventos y en particular del convento de la Merced. Y para ir cerrando, pues diríamos que el convento, los frailes se mantuvieron en el convento hasta prácticamente la independencia, ¿no? Hasta prácticamente la independencia. En 1808, el ilustrado José Ignacio de Pombo, en uno de sus informes, propone que había que convertir el convento en un colegio. Y dice que ya no había casi frailes ahí, que esos frailes poquitos que quedaban se podían colocar en algún lugar, en otro lugar, pagarles a lo mejor un dinero para que vivieran y hacer de ese convento un centro de educación, un centro de educación. Y fíjense ustedes, al final de la historia en eso se convierte el convento, pero no crean que allí se convirtió en un centro de educación, no. Pasarían muchos años antes de que empezara a ser un centro de educación. Allí surgió por primera vez esa idea, montar allí un gran centro que se llamaban colegios, era como llamarlo. Cuando José Ignacio de Pombo está hablando de colegios, está hablando de un sistema más allá del bachillerato, ¿no? Eso no existía todavía, pero era para formar profesionales, ¿no? Eso se daría muchos años después. Lo cierto es que hasta ese momento el convento se mantiene, por cierto, muy deteriorado, según contaban al final. Y una última página que les quiero contar y que luego desarrollaré con mucha más calma, quizás en la próxima charla, es que la lucha con la naturaleza, la lucha con el mar Caribe. Ustedes ven hoy un mar Caribe tranquilo, plácido, controlado, ¿verdad? Controlado, sobre todo después de que el ingeniero Antonio de Arévalo le puso una escollera submarina, ¿verdad? Que controló el ímpetu del mar. Pero si ustedes se sitúan en la imaginación, en esa franja que va, en esa extensión que va desde el baluarte de Santo Domingo, allá cerca del convento de Santo Domingo, hasta las tenazas, los que conocen Cartagena, hasta las tenazas, que es ya casi la entrada para el Cabrero. Si ustedes, en ese gran trecho había dos grandes conventos, el convento de la Merced
y el convento de Santa Clara. Pues el mar, cada vez que se sublevaba, se llevaba por delante las empalizadas y las defensas que se construían ahí, que todavía no eran una muralla sólida, se las llevaba por delante y destruía todo, y se metía y destruía y se metía y tumbaba las paredes del convento de la Merced y tumbaba las paredes del convento de Santa Clara. Aquello era increíble. Aquí rápidamente tenemos algunas fuentes. En 1684, un fuerte temporal deshizo las estacadas y demás cortinas de defensa desde Santo Domingo hasta Santa Catalina, que era allí en las tenazas. En 1687 se pide que por favor se haga una muralla bien hecha, porque si no el mar otra vez va a destruir lo que hagan allí. Entonces se colocan unas estacadas, etcétera, y otra vez en 1713 el mar se la lleva por delante y se lleva parte de la pared de la Merced y de Santa Clara. Y en 1714 habían comenzado a hacer una muralla más o menos en serio. Y entonces llegó el mar. Parece que ese año fue terrible, porque dicen las crónicas que solamente quedó el convento en pie como una península, rodeado de mar por todas partes. Eso debió ser un espectáculo, ¿verdad? Y luego, bueno, ya en el siglo XVIII, 1736, empiezan a construir, digamos, una muralla más sólida, pero todavía hasta 1780, cuando Antonio de Arévalo hace la escollera, hasta ese momento el mar seguía batiendo, ¿verdad?, al convento de la Merced y seguía entrándose a la ciudad. Por supuesto, la escenografía era completamente distinta a la que ustedes ven ahora. Y cierro diciéndoles esto: estalla la independencia, estalla la gran lucha por construir la república, y el convento vive otro momento fascinante. Estaba muy deteriorado ya, pero se convierte, de esto hablaremos, si a ustedes les parece bien, el próximo miércoles, se convierte en el cuartel general del ejército de los mulatos y negros libres, el cuartel general de los pardos, que eran la columna vertebral del ejército independentista. Y pocos años después se convierte también en uno de los cuarteles precisamente del reconquistador que sitia Cartagena y se la toma español, Pablo Morillo. De manera que el convento va a vivir, ¿verdad?, episodios extraordinarios desde inicios del siglo XIX hasta los días de hoy, porque, como decía al empezar, los edificios, las casas, son seres vivos y ellos reflejan la prosperidad y la ruina, las victorias y las derrotas, y reflejan tantas cosas de la vida de los seres humanos, que aquí lo que hemos tratado es de simple y llanamente contar un pedacito de esa historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, profe, por toda esa información. Afortunadamente el claustro ya también hace parte de la universidad. Es todo un centro cultural alrededor de Gabriel García Márquez. Y bueno, hemos conservado el espíritu que vive todavía en ese claustro. Bueno, están abiertas la sección de preguntas. Por favor, utilicemos el chat para ir formulando las preguntas. Estamos al pendiente. Vamos a ir compartiendo algunas de las imágenes que nos quedaron pendientes de esta presentación. Esta no es la entrada de Getsemaní, profesor. Está sin audio, profe. Bellísima, de la antigua entrada colonial
a la ciudad, lo que se llamaba la entrada de tierra, la puerta de tierra de la media luna. Y esa figura que ustedes ven ahí arquitectónica, esa especie de puente era un rebellín, que era un tipo de construcción militar colonial muy interesante, que dicen que los restos están allí todavía en el mar. Pero esa era, fíjate, cuando Cartagena estaba completamente cerrada por la muralla. Ya esa muralla que ustedes ven ahí no existe. Ya no existe, sí señor, así es. Esto es algo de la vida cotidiana. Me extraña, bueno, nosotros las nuevas generaciones nos llama mucho la atención la forma de vestir del momento. Esa foto que está puesta allí es muy interesante. Esa casa que está al fondo ya no existe. Y lo que está allí es prácticamente uno de los lados del mercado público, del antiguo mercado público. Pero a mí me fascinan esas fotos porque es como si ustedes vieran un lugar en el Caribe. Cualquiera de esos lugares del Caribe podría ser igual. Y además aprovecho para decirles esto que se me había escapado, y ahí vi a Juan Antonio que hacía una observación. Una de las razones por las cuales los portugueses podían estar aquí es porque es una época, hasta 1640, Portugal pertenece administrativamente, está incorporado al Imperio Español. Y en 1640 Portugal se subleva, ¿verdad? Y empieza la lucha por independizarse. Y en Cartagena se sublevan los portugueses en Cartagena. Y hay un episodio ahí interesante también, que de pronto en la próxima miércoles lo retomo. Okay, perfecto. Esta es las bóvedas de Cartagena, ¿verdad? Una foto preciosa porque esas son las bóvedas a principios del siglo XX, ¿verdad? Estaban en muy mal estado, como estaba en mal estado toda la arquitectura cartagenera colonial, en general estaba en muy mal estado. Y me encanta ver ese contraste, ¿verdad? De la persona en el burrito y el trasfondo de las bóvedas. Profe, el señor Jaime Gómez le transmite la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tomó la construcción del claustro de la Merced? Bueno, es muy difícil saberlo, voy a explicar por qué. Porque se supone que arrancó en 1618. 1618. En 1625 había una inscripción a principios del siglo que decía que este claustro o esta parte en entrada del claustro había sido terminada en 1625. Algunos historiadores, como el historiador Molinares, uno de los historiadores, digamos, de los investigadores serios que tuvo Cartagena, Molinares decía que él no estaba muy seguro de que en 1625 estuviera listo. Pero algunos dan como fecha 1625. Sin embargo, Molinares pensaba que podía estar lista solamente una parte inicial. Y eso sucede con la generalidad de los conventos. No podemos definir una fecha exacta. Por ejemplo, el convento de Santo Domingo, bueno, tenemos historias, ¿no? Que a lo mejor arrancó desde mucho antes, ¿no? Desde la segunda década del siglo XVI arrancó, estuvo en un lugar, después fue trasladado a otro lugar hasta que llegó al lugar finalmente que tiene hoy. Se llamó inicialmente Convento de San José, luego se cambió el nombre. En fin, tienen una historia que es también muy interesante, pero digamos, las construcciones ya tal y como las vemos hoy, o en general como las podemos ver hoy, estaban listas en la fecha que yo les di más o menos. En el caso de Santo Domingo, 1550, San Francisco, 1550, aunque se utilizan distintas fechas. Entonces pudiéramos decir que la fecha oficial es 1625, pero también pudiéramos decir que a lo mejor no estaba totalmente ya montado en ese momento, sino que demoró un poquito más.
Por aquí el señor Juan Antonio Pizarro también le traslada la siguiente pregunta. ¿La importancia de los portugueses en el comercio de esclavos fue por la división que hizo un papa del mundo entre España y Portugal? No, me parece que tiene que ver con dos cosas distintas. O tres cosas me atrevería a especular. Una, me parece que tiene que ver con que los portugueses eran los grandes marinos de la época, los grandes marinos. Y además tenían, desde antes de la independencia, de la conquista, desde antes del descubrimiento de América, o de que llegaran los europeos a América, que llamamos el descubrimiento, inexactamente, bueno, pero así lo llamamos. Los portugueses ya conocían la ruta con el África y ya habían traído, comerciaban con un comercio más o menos sistemático con esclavos africanos, ¿no? Eran grandes marinos y tenían una industria marítima muy desarrollada. Eso por un lado. Además tenían grandes capitales. Había muchos judíos conversos dedicados al comercio en Portugal y además tenían una conexión interesantísima con Holanda, ¿no? Con los Países Bajos de carácter comercial. Creo que eso fue definitivo. Su dominio sobre las rutas, su control y su conocimiento del África los hacía en ese momento y los hizo en ese momento tener una preeminencia realmente. Bueno, aquí hay varias preguntas, profesor. Nos están preguntando sobre algún tema, sobre alguna bibliografía donde podamos profundizar el tema. Y por otra parte, nos están preguntando de qué época es la primera catedral de Cartagena. Y si allí había un convento. Yo le pasé a una de las coordinadoras que creo que la tiene, la lista mínima, que la podría poner allí de pronto. Sí, ya publicamos. Ya publicamos la bibliografía en el chat, la acabamos de publicar. Sí, mira, lo de la catedral. Bueno, la catedral fue una de las primeras construcciones, no exactamente donde está ahora, ¿no? Todavía se podía ver la puerta de la antigua iglesia de la catedral allí en la calle del Coliseo, con toda la esquina de la calle del Coliseo. Allí estuvo la catedral inicialmente. Y luego, bueno, se pasó para donde está ahora, ¿no? No se desarrolló la catedral como un convento, era la catedral primada de Cartagena, ¿no? Ok. Bueno, nos están preguntando en cuanto al pensamiento filosófico. ¿Tuvo la historia de Cartagena algún convento o algún convento o tuvo la presencia de algún pensador que viviese en alguno de estos conventos o de estos claustros? Bueno, hubo de todo, ¿eh? Hubo santos, hubo teólogos. No recuerdo ninguna figura distinguida como pensador, ¿verdad? Que pudiéramos decir, dejó grandes escritos, dejó cosas perdurables del pensamiento. Yo personalmente no lo recuerdo, ¿no? Hubo hombres muy notables, ¿no? Pero pensadores que se distinguieran en esa época colonial, que yo recuerde, no. Hay una pregunta relacionada sobre los sacerdotes que las hace Harold Gómez. El señor Harold Gómez nos pregunta si los sacerdotes de la época eran además farmacéuticos, que si hay algunos escritos acerca de este tipo de actividad. Recuerden, de todas maneras, hago un aviso promocional, ¿no? Recuerden que el próximo miércoles a las 4 de la tarde
le daremos otra vez, estaremos aquí cumpliendo con ustedes esta cita con la historia de Cartagena. Y entonces desarrollaremos la segunda parte de la historia del convento. Es muy interesante. Y de ahí, bueno, nos llevará a otras cosas. ¿Cuál era la pregunta, Jonathan? Si los sacerdotes en general afirman que eran farmacéuticos, que si hay algún tipo de escritos que den cuenta de esa actividad. Bueno, el libro más importante que se escribió sobre medicina, que lo estudió bastante bien uno de nuestros historiadores, graduado, por cierto, con un doctorado, egresado nuestro del doctorado de Historia de la Educación, es el libro de discursos medicinales, ¿no? Discursos medicinales que se escribió precisamente más o menos para esa fecha, 1616, 17. Pero ese libro no fue escrito por un sacerdote, ¿no? Fue escrito por un lego, cuyo nombre ahora he olvidado. Bueno, y finalmente tenemos una última pregunta ya para cerrar el ciclo de la señora María del Pilar Rodríguez. Pregunta, ¿por qué el baluarte y la catedral le pusieron el nombre de Santa Catalina de Alejandría? Bueno, Santa Catalina era una de las patronas de Cartagena, ¿no? Y se dice, pero yo no estoy seguro de esto, vamos a ver. Se dice que hubo una señora, Catalina Cabrera, otros la llaman, hay un historiador, Antonio del Real, que la llama Catalina Cabrero, y dice que ella fue una gran benefactora, ¿verdad? Que contribuyó con sus dineros a obras sociales importantes, ¿no? Y dicen que, pero esto yo no estoy tan seguro, que gracias a su apellido se puso el apellido de Cabrero al barrio del Cabrero. Pero en todo caso, Santa Catalina de Alejandría fue una de las patronas de Cartagena. Pero además, todos eran nombres religiosos. Si ustedes ven, los conventos tenían nombre religioso, por supuesto, pero además los baluartes eran todos prácticamente, casi todos o todos de nombres religiosos, todos, ¿no? Baluarte de San Ignacio, el baluarte de Santo Domingo, en fin, el de Santa Catalina, el de la Merced, el de la Cruz, prácticamente todos tenían nombres religiosos. Es una época donde la religión ejerce un dominio importantísimo, fuerte, ¿no? En la vida cotidiana. Bueno, profesor, no queda otra cosa sino darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado, a usted por habernos ilustrado esta maravillosa historia. Quiero comentarles así por encima, tuvimos un promedio de asistencia de 140 personas, casi que duplicamos la vez anterior. Esperamos nuevamente. Vamos a seguir recepcionando preguntas al correo de egresado@unicartagena.edu.co. Pueden hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, ajusten lo que ustedes crean que podamos implementar para hacer de esta charla y de estas conferencias cada vez mucho más amenas y una experiencia enriquecedora para todos. No queda decirles que gracias a todos. Y nos vemos en el próximo miércoles un poquito más temprano. Gracias. Permíteme, Jonathan, decir que muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Muchas gracias a ti, Jonathan, y a la Vicerrectoría de Extensión que hace posible este momento grato, ¿no? Y bueno, el próximo miércoles hablaremos un poco más en detalle al final sobre lo que el Observatorio Cultural y el espacio de la Merced vienen haciendo, que creo que es un proyecto muy lindo que vale la pena que ustedes lo conozcan. Pero antes haremos la gran historia del convento en el siglo XIX y XX. Es una manera de entrar a la historia de Cartagena, ¿no?
hay muchas formas de entrar y esta es una de ellas y creo que es muy bonita porque nos permite hacer historia social y bueno, todo no se puede decir en una hora, pero bueno, ahí queda una bibliografía muy interesante y muchas gracias a todos por su paciencia y por haber estado hasta ahora con nosotros. No, profesor, gracias a usted. Y le recordamos que nos estamos encontrando una horita más temprano por cuestiones técnicas. Era preciso que hiciéramos ese ajuste. La vez pasada empezamos a las 5, esta vez empezamos a las 4 y la idea es que quedemos institucionalizados a las 4 de la tarde como hora oficial para empezar los encuentros.